Bienvenidos una vez más al Evangelio Bíblico. A continuación te vamos a presentar una prédica del pastor José Manuel Sierra. Y así es que vayamos allá. Escuchemos con mucha atención el siguiente mensaje. ...41 y 42... Hechos 2, versículos del 41 al 42... Son dos versículos muy interesantes que nos hablan acerca de cómo vivían, qué practicaban, qué hacían los primeros cristianos, los cristianos del siglo I, especialmente los cristianos de la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, los primeros que se convirtieron. Dice en el versículo 41, ¿lo tienen, hermanos? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuántos dicen amén? No nos podemos meter en YouTube, que parece que ahí hay de todo. No podemos buscar en Google y ver cómo vivían, cómo eran los cultos de la iglesia primitiva. No existían esos medios en aquellos tiempos. Pero la Biblia nos da mucha información acerca de cómo eran nuestros hermanos del primer siglo. Cómo se compartía la palabra en las calles, en las plazas, en las cárceles. Cualquier lugar era bueno, cualquier hora. Da igual si había una multitud o había una persona. El número era lo de menos. Lo importante es que los cristianos de los primeros siglos tenían claro que tenían la responsabilidad y el deber de llevar la enseñanza recibida, el Evangelio, hasta la última persona del planeta Tierra. No importa si eran apóstoles, diáconos o simples creyentes, en cualquier lugar donde esta gente se encontraba, aprovechaban la más mínima oportunidad para dar una explicación de la fe, de sus creencias, de las cosas en las cuales ellos creían. Aún no hemos llegado al día de Pentecostés, así que todavía si fuéramos del siglo I, si fuéramos miembros de la iglesia primitiva, todavía el Señor Jesucristo se estaría apareciendo de vez en cuando, dándole instrucciones, explicando cosas relacionadas, como dijimos el otro día, con el reino de Dios o el reino de los cielos, que es lo mismo, ¿verdad? Y no es hasta el día de Pentecostés, 50 días después de la crucifixión del Señor Jesucristo, que los discípulos ya comienzan a predicar y a ministrar, no solamente en la ciudad de Jerusalén, sino en las ciudades de alrededor, incluso en otros lugares, en otros continentes. Pero haciendo un alto en el camino, dando un salto, llegamos a cómo vivían los primeros cristianos. La Biblia nos enseña que en aquellos tiempos no existían templos, no existían locales de culto, como los que tenemos hoy en día. Lógicamente nada de catedrales ni grandes edificios donde se reunían las multitudes para oír la palabra de Dios, sino que dice que al principio junto a la puerta de Salomón, junto al pórtico de Salomón, allí se reunían y allí los apóstoles predicaban la palabra por la mañana, por la tarde, a cualquier hora, a cualquier persona que subiera al templo o fuera a su casa. Pero no solamente eso, sino que la Biblia nos enseña que ellos implantaron, queriendo o sin querer, un nuevo estilo de vida. Ellos le enseñaron a la gente que no era suficiente con ir una vez a la semana a la sinagoga o con ir un par de veces al año al templo, sino que ellos comenzaron a desarrollar un sistema de vida comunitario. Ellos fueron la envidia de Jerusalén, porque con todos los siglos, los rabinos, los sumos sacerdotes, los responsables de las riendas espirituales del país, no lograron inculcar este estilo de vida en el pueblo. Esta fue una vida que vivieron durante la peregrinación en el desierto, cuando salieron de Egipto. Tuvieron 40 años en el desierto y sí, aprendían a convivir, a repartirse la comida, a orar por las mismas necesidades. Pero una vez que entraron en Canaán,
y la tierra fue repartida, y unos se fueron al norte, y otros al sur, y otros al este, y otros al oeste, pues ya cada uno, digamos que vivía su vida, entre comillas, a su manera. Unos se dedicaban a la agricultura, otros a la ganadería, otros a las cuestiones espirituales, como por ejemplo la tribu de los levitas, y solamente era 3 veces al año, solamente 3 veces al año. Algunos dirán, ¿es mucho? ¿Es poco? Según cómo se mire. Tenían que subir todos a la ciudad de Jerusalén, y allí pues está durante unos días celebrando las 3 famosas fiestas del calendario religioso, que todos sabemos que eran la fiesta de la Pascua, la fiesta de Shavuot o de Pentecostés y también la fiesta de los tabernáculos. Pero el resto del año cada uno iba a su sinagoga y no se veían las caras. Repito, solamente era 3 veces al año que multitudes se daban cita en la ciudad de Jerusalén para estar juntos durante unos días en la presencia del Señor. Pero esta gente no. Estos primeros, vamos a decir, cristianos o seguidores del Señor Jesucristo, estaban todo el santo día juntos. Prácticamente desde que se levantaban hasta que se acostaban, prácticamente diríamos que vivían juntos, compartían los alimentos. Dice que llegó a haber una situación tremendamente interesante. Dice que no había necesitados entre ese grupo de gente, y eran miles, La Biblia nos dice que un día habían 3.000 personas que se agregaron. Vamos a hablar después de qué significa eso de agregarse a la iglesia. Más adelante dice que se añadieron otros 5.000, más los 120 que había. Era una congregación bastante grande, pero entre ellos no había necesitados. Seguramente en los demás sí, pero entre ellos no había necesitados, no había pobres, no había miseria, no había pobreza, sino que vivían en comunidad. La Escritura nos enseña que el grupo crecía tanto, y a la hora de la comida había tanta gente que tuvieron que nombrar a lo que nosotros llamamos diáconos, que eran personas que se encargaban de distribuir equitativamente, de una forma justa, pues las raciones de comida, sobre todo para los necesitados, ¿no? Para los colectivos más desfavorecidos de la época, como por ejemplo eran las viudas. Pero lo que me llama la atención, en el versículo 41, dice que los que recibieron la palabra, esa expresión a mí me llama mucho la atención, recibir la palabra. Estamos acostumbrados, no sé, a lo mejor a recibir a alguien en casa. Estamos acostumbrados a la expresión de hoy, hay que recibir, hay que aceptar a Cristo y confesarlo como tu Señor y como tu Salvador. Pero eso de recibir la palabra es un término que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención, porque esta gente estaba acostumbrada a oír la palabra, la ley, en las sinagogas y esas 3 ocasiones en las que subían al templo. Pero en esta ocasión hay una connotación diferente. Ya no es la palabra de Dios la que ellos están acostumbrados de toda la vida a oír, a escuchar y a recibir y a intentar poner en práctica, sino que dice que era la palabra de ellos. El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, nos dice que la fe de un verdadero creyente tiene que estar basada en parte en el pasado y en parte en el futuro, o en el presente en aquel momento. Dice que nuestra fe está fundada sobre los apóstoles y profetas. Como diciendo, lo que se dijo es importante para darle credibilidad a lo que llamamos el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento depende de lo que se profetizó en el Antiguo Pacto o Testamento. ¿Para qué? Para que haya un fundamento y se pueda demostrar que efectivamente Jesús no fue un impostor, sino que lo que pasaba en él y lo que posteriormente pasaría en su pueblo era el cumplimiento de las cientos y cientos de profecías que se habían dado durante muchos siglos en la antigüedad, antes de que Él viniera. Por lo tanto, si el Nuevo Testamento no se cumple en el Nuevo, no tiene ningún sentido. Y si el Nuevo Testamento no depende de la base o el fundamento del Antiguo Pacto, no tiene ninguna credibilidad, es una historia inventada. Por lo tanto, ellos estaban acostumbrados a oír la palabra, la ley, la Torá, pero no estaban acostumbrados a oír cosas, entre comillas, nuevas. Aunque Juan en cierta ocasión dice, no les estamos enseñando a ustedes nada nuevo. No les estamos enseñando mandamientos que ustedes no conocían, sino que les estamos recordando, ¿verdad?, aquellos mandamientos que hemos oído desde nuestra más tierna infancia, como por ejemplo el amar a Dios por encima de todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Le estamos recordando el mandamiento de amarnos los unos a los otros. En otras palabras, ellos utilizaban las escrituras de lo que llamamos el Antiguo Testamento para que su fe
fuera una fe robusta, firme y madura en las cosas del Señor. Pero aparte de eso, los discípulos, los apóstoles, tenían mucho que enseñar a la gente, muchísimo, sobre todo de vida práctica. ¿Quién no sabía qué tipo de animal, qué tipo de sacrificio tenía que hacer cuando iba a la presencia del Señor? Todo el mundo sabía eso. ¿Quién no sabía la ley de las ofrendas y de los diezmos? Todo el mundo sabía eso. ¿Quién no sabía las cosas que se podían y las que no se podían hacer en las fiestas o en los días de reposo? Todo el mundo sabía eso. Pero los discípulos, los apóstoles, habían vivido 3 años personalmente con el Señor Jesucristo. Y tenían muchísimas cosas que enseñarle a la gente, cómo debían de comportarse, cómo debían de hablar, cómo tenía que ser expresada la fe, a qué tipo de personas teníamos que ir a alcanzar con esa buena nueva del Evangelio. Sí, hay muchas cosas que ellos tenían que aprender. Y dice la Biblia que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero previamente menciona el hecho de que todos los que se convertían, todos los que abrazaban esta, entre comillas, nueva fe, el Evangelio, primero eran bautizados. Hemos dicho muchas veces que el bautismo en agua no es algo para tomárselo a la ligera. Es algo muy serio, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nos habla de muerte y de resurrección. No es un ritual que hacemos a menudo, todas las semanas o de vez en cuando, bueno, pues porque hay que hacerlo, sino que el bautismo era una forma de demostrar públicamente que yo tengo claro a quién sigo, a quién adoro y a quién honro, y es a mi Señor. Es morir a una antigua vida, muchas veces, seamos sinceros, llena de tradiciones, de mandamientos de hombres que le impedían a la gente vivir una vida de libertad. Era más bien una vida religiosa, de imposición, más que de convicción. Y cuando ellos se bautizaban, y todo el mundo veía que ellos se bautizaban y confesaban públicamente la fe en Jesús como el verdadero Mesías, era el comienzo de una vida nueva, una vida que no tiene límites más que los que nosotros le queramos poner. La Biblia nos enseña que podemos llegar en nuestra relación con el Señor hasta donde queramos. Y por eso observas que hay gente que avanza más, otros crecen más, otros crecen menos. Unos llegan a alcanzar ciertos y determinados objetivos, otros no tienen ninguna meta en la vida, porque el Señor a todos nos da las mismas oportunidades. Tenemos el mismo Dios para todos, amén, hermanos. La misma palabra es para todos, el mismo Espíritu es para todos, pero no todos tienen tal vez el mismo interés o el mismo deseo de crecer, de servir, de comprometerse y de honrar al Señor. Pero esta gente, dice la Biblia, que recibían la palabra, se bautizaban y se añadían a lo que el Nuevo Testamento dice la iglesia, el cuerpo de Cristo, la asamblea de hombres y mujeres que de alguna manera han entendido que el cuerpo de Cristo, que el pueblo de Dios no está limitado a un país, a una raza, a una etnia, sino que el Señor quería desde el principio que todo ser humano, fuera judío o no, tuviera la oportunidad de poder experimentar el amor de Dios. En algunas ocasiones, algunas personas no judías, que no formaban parte de la estructura del pueblo de Israel, entendían esto, pero en la mayoría de los casos estaban ajenos, porque no tenían ese conocimiento, no tenían ese contacto con las Escrituras. De ahí que hay momentos en los que el Señor manda, por ejemplo, a profetas, como el caso de Jonás, al extranjero, a personas que no habían nacido con la creencia en la palabra del Señor, para que ellos también tuvieran la oportunidad de conocer el amor de Dios. Y a Jonás no le hacía ninguna gracia que gente fuera de su círculo, gente fuera de su país, de su raza, de su cultura, también tuvieran el privilegio que todo ser humano puede tener cuando conoce al Señor. Ahora es interesante notar que dice que se bautizaban y se añadían. En otras palabras, ellos entendían que ser cristiano significa formar parte de algo. No es algo que yo acepto y lo vivo a mi manera, en mi casa, cuando quiera y como quiera, a la hora que quiera, sino que ellos se añadían. Esto me llama mucho la atención. Se añadían a ese cuerpo, a ese grupo de personas con una fe en común. Por eso dicen que entre ellos había comunión. Ellos entendían que no con todo el mundo se puede tener comunión, pero con otras personas no solamente se puede tener, sino que hay que tener comunión con otro tipo de personas.
Es interesante notar que esta gente se añadía a la iglesia y eso le cerraba puertas de cara a los religiosos o personas que no aceptaban ni reconocían su fe. Pero siempre el evangelio ha chocado, hermano. El evangelio nunca ha sido popular. Si esperamos el aplauso, si esperamos la palmada en la espalda de tus amigos, de tus familiares, por el hecho de que ahora te has hecho cristiano, seguidor de Jesucristo, fiel a su palabra, pues te equivocas. Te puede llevar muchas desilusiones, porque habrá muchísima gente que no le hace ninguna gracia que ya no vayas con ellos en su mismo desenfreno, dice el apóstol Pedro. A algunos no les hace ninguna gracia que todos los domingos, en vez de ir al estadio de fútbol con ellos como antes ibas, ahora vengas a un lugar llamado iglesia. A algunos no les hace ninguna gracia que ya no vayas a procesiones detrás de ídolos, de muñecos muertos, y que vengas a adorar a un Dios vivo, que no se ve pero que es vivo y se puede honrar y servir. A muchos no les hace ninguna gracia que ya no tomes, ni fumes, ni te drogues con ellos, seguro que sí. Pero el cristianismo tiene que tener claro, el creyente tiene que tener claro que nosotros no tenemos que estar en esta vida preocupados por lo que dice la gente de nosotros, sino preocupados por lo que dice el Señor de nosotros. Y hay gente que no puede vivir, le afecta mucho el qué dirán, a favor o en contra. Pero el creyente tiene que estar por encima de eso, porque habrá gente que te aplauda y habrá gente que te quiera matar. Me llama mucho la atención que cuando el Señor Jesucristo resucitó, y lo mencionaba el otro día, los rabinos, los sacerdotes de la época, sabiendo que había resucitado, porque lo sabían, porque los soldados romanos vinieron y le dijeron, oye, que ha resucitado, que la tumba está vacía, que los discípulos no es verdad que han robado el cuerpo. Ellos, a pesar de que sabían la verdad, no querían aceptarla. Y es increíble ver cómo hay gente que no quiere aceptar la verdad. Es increíble ver cómo hay gente que sabe que hay algo, pero no quieren dar su vida, no quieren dar su brazo a torcer a ese Dios y a esa palabra y a esa verdad. Dice que sobornaron a los soldados, les dieron dinero para que dijeran una mentira que ellos les habían metido en la cabeza. Y durante los 40 días que el Señor se aparecía, muy pocos se preocuparon de volver a hablar con el Señor. Me llama muchísimo la atención que ellos sabían perfectamente que sus discípulos habían sido llenos con un poder que ellos en la vida habían soñado tener, y ni aún así reconocían que estaban en el error y que necesitaban un cambio en su vida. Pero hermanos, ¿cuántas veces hemos dicho que el que no quiere cambiar, no va a cambiar? Porque Dios no se mete donde no lo llaman. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces hemos dicho la importancia de la oración? Y hay gente que no quiere orar. ¿Cuántas veces hemos dicho la importancia de congregarse? Hay gente que no quiere congregarse. ¿Cuántos saben que es importante alabar y adorar a Dios y estudiar la palabra? Lo saben, pero no quieren. Por lo tanto, ahí se quedan. Pero esta gente no, esta gente dice que perseveraba. No era un entretenimiento de un fin de semana. Bueno, ahora explícame un poquito de la palabra y dentro de 15 días vuelvo. Sino que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos querían saber, dedicaban tiempo al estudio, dedicaban tiempo a conocer a Dios, dedicaban tiempo a estar juntos, invertían su tiempo en las cosas del Señor. Igualmente deberíamos ser todos y cada uno de nosotros, amén, hermanos. Invertir tiempo, el conocimiento, la firmeza, la madurez no viene con el tiempo, viene porque la has buscado, porque has peleado, porque, como decía el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. La tierra no se te entregaba por tu cara bonita. La tierra, el Señor dice, es tuya, pero tienes que tomar posesión de ella. Tienes que matar al filisteo, al amorreo, al jebuseo. Tienes que ponerte firme contra el enemigo. El apóstol Pablo, utilizando el símil de las guerras del Antiguo Testamento, dice, hermano, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo irá de vosotros. En otras palabras, hay bendiciones que tienes que pelearlas. Hay bendiciones, hay porciones de tierra espiritualmente hablando que tienes que pelearlas en oración, tienes que buscarlas en oración. Y nadie te las va a dar simplemente porque lleves el título de creyente, sino tienes que buscarlo en oración. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás te viene por añadidura. Pero primeramente busca el reino para que la añadidura te venga. Dice la Escritura que perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Saben? He encontrado esta semana unos versículos que me han llamado mucho la atención. Y quiero mostrárselos un momento, si me permiten. En Hechos capítulo 3, el primer versículo, Hechos 3, versículo 1, dice algo muy interesante en cuanto al horario de la oración. Dice que Pedro y Juan, estos hermanos inseparables que siempre estaban juntos, subían juntos al templo
Y dice aquí, a la hora novena. Me llama mucho la atención que ponga la hora a la que iban a la oración. Podía haber dicho simplemente Pedro y Juan subían templos a la oración, a orar. Sino lo que me llama la atención es que había una hora para ir a orar. Y dice aquí, a la hora novena. Las 3 de la tarde, esa es la hora novena. Las 3 de la tarde. Pero me llama la atención que si ustedes van un poquito más adelante a Hechos capítulo 10, versículo 3, 10, 3, bueno, si quieren arrancamos del versículo 1 para entrar un poquito en el contexto. Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y dice aquí versículo 3, este vio claramente en una visión como a la hora novena, es la misma hora, la hora novena, las 3 de la tarde que aparece en Hechos capítulo 3. A lo largo de la Biblia hay muchos pasajes, incluido la vida de Daniel, donde dice a la hora que oraban. Y me llama la atención que hasta el día de hoy se sigue orando en Israel a las mismas horas, por la mañana, a las 3 de la tarde y por la noche antes de la caída del sol. 3 veces al día. Cuando aquel rey pagano en Babilonia decreta que se prohíbe orar durante un periodo largo de tiempo, dice que Daniel se fue a su casa y como solía hacerlo habitualmente, no es que a partir de ese día tomó la determinación de orar 3 veces por día, no, dice, volvió a orar como solía hacerlo 3 veces al día. Es decir, en ellos había una disciplina de oración. Sabían que a las 7 de la mañana todo judío tenía que estar de pie orando y buscando al Señor. Era el primer sacrificio de la mañana. A las 3 de la tarde se volvía a presentar otro cordero, otro sacrificio para toda la nación. Y era la hora que se había establecido para la oración. Y al final del día, repito, antes de la caída del sol, antes de ir a la cama a dormir, la gente iba a la oración de la noche. Y durante cientos, miles de años, mañana, tarde y noche, esta gente ha estado orando durante siglos y siglos, durante toda su vida. Es interesante notar cómo dice que se bautizaban, ¿está bien? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, querían aprender, querían crecer, querían madurar, pero algo a lo cual le daban tremenda importancia, incluso tenían horarios fijos, establecidos cada día, era a la oración. En otras palabras, por el hecho de ser creyentes, por el hecho ahora de haber recibido esa llenura, ese poder tremendo del Espíritu Santo, que sin lugar a dudas, hermanos, hay que estar ciego para no verlo, marcó un antes y un después en ellos. Ellos mantuvieron la disciplina a la vida de oración de los recién convertidos. En otras palabras, no dijeron, a partir de ahora vamos a orar menos. A partir de ahora este tema de la oración no vamos a llevarlo tan a rajatabla, sino que cada uno se lo monte a su manera. Que cada uno ore cuando quiera y donde quiera. No. Ellos se sometieron a un régimen, a un sistema que había diario de oración durante toda su vida, desde que eran niños hasta que morían. En otras palabras, ellos creaban un ambiente idóneo y creaban una disciplina en nuestra vida. El autor de la carta a los hebreos, que no sabemos exactamente quién fue, podemos especular, pero ¿para qué? Dice que durante mucho tiempo los creyentes han sido personas con un serio problema, y ha sido el de la indisciplina. Y por esa indisciplina, por esa falta de orden, de constancia, de perseverancia en nuestra vida, a veces hemos flaqueado, a veces hemos avanzado y después nos hemos estancado. Y el autor de la carta a los hebreos dice que en otro tiempo éramos personas con un problema de indisciplina total y absoluto. Pero él dice, basándose en textos del Antiguo Testamento, que cuando una persona se convierte, una de las formas, hay muchas, pero una de las formas que un ser humano, un recién convertido tiene de saber, de conocer, de experimentar el amor de Dios es por medio de la disciplina. Es decir, no solamente conocemos a Dios cuando vemos a su Hijo clavado en la cruz, no solamente vemos el amor de Dios cuando nos da su palabra y manda su Espíritu Santo para que no estemos huérfanos, sino que una de las formas de conocer la naturaleza, el carácter de Dios es
a través de su trato individual con cada uno de nosotros. Él dice que si Dios no nos disciplinara, si Dios no nos moldeara, si Dios no tratara con nuestra vida, no seríamos hijos, sino seríamos bastardos. Porque los padres solamente tienen derecho y facultad de disciplinar a sus hijos, no a los que no son sus hijos. Los que no son sus hijos no tienen un padre ningún derecho de ir al vecino y decirle cómo tiene que criar o no educar a su hijo. Pero a sus hijos propios, por supuesto que tiene toda la autoridad como padre o como madre. Exactamente igual ocurre con eso. Dios nos trata a nosotros según la medida de nuestra fe, según nuestro nivel de madurez y de crecimiento, y dice que cuando Dios aplica disciplina en nuestra vida, dice que a ninguno, esa es la característica de la disciplina divina, dice que en el momento no produce gozo. Y hay creyentes que pierden un poco los papeles, se ponen nerviosos cuando ya no tienen ese gozo, cuando ya no tienen ese entusiasmo. Es que la vida cristiana no es entusiasmo. La vida cristiana no es estar todo el día animado, saltando y brincando, sino que dice la Biblia, fieles son las heridas del que ama. Y Dios en su palabra aparece con vara y con cayado. Y hay gente que la vara no le gusta. Hay gente que le gusta la fiesta y el alboroto y la alegría y recibe. Pero hay momentos en los que Dios tiene que aplicar su vara. Y dice que cuando Dios aplica su vara, repito, la característica es que no hay gozo. Aparentemente lo estamos pasando mal. Pero después trae fruto para que seamos partícipes de su naturaleza divina. ¿Cuántos dicen amén? Así que la disciplina, el ser disciplinados, es el mayor favor que Dios nos puede hacer a todos y a cada uno de nosotros. El ser tratados por el Señor, el dejarnos moldear por el Señor, produce en nosotros una dependencia de nuestro Dios que de otra manera no aprenderíamos. Por eso dice Santiago que cuando estemos siendo tratados, discipulados, probados por el Señor, tenemos que tener sumo gozo. ¿Por qué? Porque es la evidencia de que Dios no se ha olvidado de mi vida, sino Dios está tratando con mi vida como Él sabe que tiene que ser tratada. ¿Cuántos dicen amén? Así que esta gente, estos hermanos, participaban de la doctrina, participaban de la oración, participaban de la comunión, dice que participaban del partimiento del pan, de las oraciones, y al final del capítulo dice la Biblia que el Señor añadía cada día a la iglesia los que tenían que ser salvos. Es decir, ellos no se preocupaban tanto de los resultados del crecimiento, sino que la Biblia dice que el crecimiento quien lo da es el Señor. Pero no solamente da el crecimiento, digamos, de cara a lo que es la congregación, sino el crecimiento a nivel personal. Y la pregunta que todos tenemos que hacernos, y creo que sería bueno, idóneo hacernos esta pregunta esta tarde, es: ¿notas que tú estás creciendo como creyente en la presencia del Señor? ¿Qué concepto tienes de esa obra invisible pero real que se tiene que llevar a cabo en cada uno de nosotros? ¿Estás creciendo como hombre delante del Señor? ¿Estás creciendo delante de Dios? ¿Se te ve cada día más maduro? Yo les observo muchísimo a todos ustedes, sobre todo cuando cantan, cuando adoran. Les observo a todos muchísimo. Oigo vuestras oraciones, vuestras conversaciones, cuándo entráis, cuándo salís, qué es lo que os preocupa, cuáles son vuestras peticiones de oración, a qué dedicáis vuestro tiempo libre. Porque ahí es el reflejo de cómo está nuestra relación delante del Señor. A veces hay creyentes que cuando te acercas a ellos solamente hablan del Señor. Y hay otros creyentes que te acercas y nunca te hablan del Señor. Te hablan de otras cosas, pero no del Señor. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Estás cada día más seguro, más firme en las cosas del Señor? ¿Estás titubeando todavía en las cosas del Señor? ¿Lo tienes claro? ¿No lo tienes claro? Esta gente dedicaba tiempo no solamente a las relaciones entre ellos, sino dedicaban tiempo a conocer la doctrina, a conocer la palabra, a conocer la verdad, a crecer en las cosas del Señor. No les preocupaban otras cosas. Fíjate que dice la Biblia que, versículo 45, no lo hemos leído, pero dice que vendían sus propiedades. Esto es increíble. El cristianismo del siglo I, segundo y tercero no tiene nada que ver con el cristianismo del siglo XXI.
Si cualquier creyente del siglo I entrara a un culto de nosotros y observara nuestro estilo de vida, seguramente se quedaría tremendamente sorprendido de ver cómo vive un cristiano del siglo XXI en comparación con cómo vivía un cristiano del siglo I. Aquellos creyentes, dice, que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es increíble, ¿eh? Esto pasó en un momento determinado de la historia de la iglesia. Y no lo cuenta como algo negativo, sino como algo que le da, en cierto sentido, gloria y reconocimiento al crecimiento de la iglesia. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo. Y ahora viene, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo creo que todavía el Señor tiene que añadir a muchas personas a su iglesia, pero fíjate que la añadidura a la iglesia viene al final. No dice que se añadía mucha gente a la iglesia y después te dice cómo vivían, cómo hablaban, cómo eran, sino al revés. Primero te dice cómo vivían, cómo se comportaba esa gente de cara a la sociedad, y al final, digamos, como resultado, como fruto de esa vida, venía el crecimiento. Y creo que aquí tenemos mucho que aprender nosotros los cristianos del siglo XXI. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, la Biblia nos enseña que no tenemos nunca que olvidar nuestras raíces. Cuando el cristianismo nació, cuando el evangelio comenzó a ser predicado en la ciudad de Jerusalén y se expandió por todas las naciones de la tierra, por los 5 continentes de este planeta, la Biblia nos enseña que los creyentes en aquel tiempo eran cabeza y no eran cola. La Biblia nos enseña que las autoridades estaban preocupados por ellos, no ellos por las autoridades. La Biblia nos enseña, y hoy lo leía, que eran las autoridades que les llamaban a ellos y no ellos quienes llamaban a las autoridades. Llegaron a ser una amenaza, llegaron a ser envidiados, llegaron incluso a azotarlos, a encarcelarlos, a torturarlos y a prohibirles que no predicara más el evangelio en la ciudad de Jerusalén. Pero encontramos frases, todos conocemos aquella expresión de Pedro y de Juan cuando dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no podemos dejar de anunciar y de predicar aquello que hemos visto y aquello que hemos oído. Los azotaban y dice que salían del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de haber sufrido por Cristo. Llegaban al lugar donde estaban reunidos los hermanos, contaban las novedades, les decían: mira, nos han dado una paliza, nos han prohibido esto, nos han dicho esto, pero dice que se juntaban, oraban, y dice que cuando terminaban de orar, dice que el lugar donde estaban temblaba, y pedían denuedo. En otras palabras, no tenían miedo a las amenazas de las autoridades, pedían que con más denuedo predicaran la palabra. Pedían también que se hicieran señales, milagros y prodigios mediante el nombre de Jesucristo, de tal manera que ellos entendían que aquella oposición era el ambiente idóneo para que se marcara una diferencia en la ciudad donde ellos vivían, los que estaban a favor y los que estaban en contra. Cuando llegamos a la frase y se juntaban para el partimiento del pan, no solamente es que comían juntos, y es verdad que comían juntos y tenían cada día especie de ágapes y comilonas y lo pasaban de maravilla los creyentes, sino que también algunos comentaristas dicen que ellos, recordando la última cena que habían celebrado con el Señor, donde vieron que ese pan y ese vino representaba algo que nunca se les había dicho ni enseñado, los comentaristas dicen que no solamente, repito, lo del partimiento del pan se refería a que comían cada día juntos, sino que también participaban muy frecuentemente de lo que representa el pan y de lo que representa el vino. Amados hermanos, en esta tarde tenemos una oportunidad de oro, no solamente de poder estar juntos y de alabar al Señor, cosa que ya hemos hecho, sino de volver a recordar otra vez, a través de estos elementos, como es el pan y como es el vino, la obra más maravillosa de todas cuanto Dios ha hecho. Nos quedamos sorprendidos cuando comenzamos a leer la Biblia
y comenzamos a ver cómo Dios creó con el poder de su palabra estrellas, galaxias y todo lo que existe. Nos quedamos sorprendidos ante los milagros que vemos en el libro del Éxodo, cuando vemos cómo el mar se abría, cuando vemos cómo el maná caía, cuando vemos, hermanos, que en pleno desierto el Señor les mandaba codornices para que comieran y vieran que no importa que no hubiera tiendas o supermercados, el Señor estaba con ellos, y donde Dios está, toda necesidad es suplida por el poder de Dios. Cuando no tenían agua, allí el Señor les mandaba agua. No había nada ni nadie que pudiera detener al pueblo del Señor. Nos quedamos realmente sorprendidos de la cantidad de milagros que vemos a lo largo de la Biblia. Pero lo más grande y lo más importante de todo lo que Dios ha hecho fue mandar a su Hijo para que muriera por nosotros de aquella manera. Quiero leerles unos versículos del libro de los Hechos, capítulo 2, donde son palabras cargadas de un poder profético impresionante por parte de la boca de nuestro querido rey David. Son citadas por el apóstol Pedro cuando predica en el día de Pentecostés y dice, Hechos capítulo 2, verso 25. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Evidentemente David no está hablando de sí mismo, porque David murió, no resucitó, y como cualquier cuerpo, se tuvo que descomponer. Por lo tanto, él no está hablando de sí mismo. Pero cuando él dice, no permitirás que tu santo vea corrupción, lógicamente se está refiriendo al Mesías. Y dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Podemos decir de alguna manera, y dice la Biblia que así fue, que el rey David vio proféticamente, por la fe, los tiempos y la obra del Mesías en el siglo I, aunque no vivió en ese tiempo. En uno de los muchos salmos que él escribe algo tremendo, y también es citado en el verso 34. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Claro, como en español aparece dos veces la palabra Señor, dijo el Señor a mi Señor, es como decir, bueno, pero esto es una especie como de contradicción, ¿no? Entonces busqué el texto en el Antiguo Testamento, que precisamente es un salmo, y cuando dice, dijo el Señor, el nombre que aparece ahí, cuando dice, dijo el Señor, es el famoso nombre de Dios, ese nombre, ¿verdad?, formado por esas 4 letras, Yod, Hei, Bad, Hei. Ese Dios, el eterno, al que aquí llaman el Señor, pero que no pone Señor, sino pone el nombre propio de Dios, le dijo a mi Señor, y ahora pone Adoní. El segundo Señor, la segunda vez que aparece el nombre Señor es Adoní, que es mi Señor. Pero la primera vez que aparece la palabra Señor no es la misma, sino que la primera vez es el nombre propio de Dios, y la segunda vez que aparece la palabra Señor es mi Señor, es decir, Adoní. Es decir, que Dios, el creador del universo, le está diciendo al Señor de David, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando estaban apedreando a Esteban, lean el mensaje que da Esteban antes de morir, es impresionante, ¿eh? Es un recorrido por toda la historia del Antiguo Testamento hasta llegar al Señor Jesucristo, que no tiene desperdicio. Dice que mientras lo estaban apedreando, dice que vio el cielo abierto y vio sentado a la diestra de Dios a su Señor, al Señor Jesucristo. Luego el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y es eterno, porque si el día de la ascensión, y hace más de 2000 años que esto ocurrió, subió y se sentó a la diestra del Padre y hasta el día de hoy no ha venido,
quiere decir que lleva 2000 años después de su bendito día de resurrección sentado a la diestra del Padre, para que algunos digan que Dios no tiene un hijo, para que algunos digan que el Hijo es un ser inferior al Padre, sino que el Hijo goza del mismo reconocimiento, del mismo honor y de el mismo nivel de adoración que recibe el Padre. Y el Padre lo que está haciendo es poner a todos los enemigos de su Hijo bajo el estrado de sus pies, y dice: sepa pues, versículo 36, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vosotros lo humillasteis hasta lo sumo, ya no se podía humillar más, pero Dios, su Padre, lo exaltó hasta lo sumo, le ha hecho Señor, le ha hecho Mesías y lo ha sentado a su diestra hasta que todos los enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Cuando esta gente conocedora de la Torá, cuando esta gente conocedora de todo lo que llamamos el Antiguo Testamento oyó esto y entendieron la obra tremenda de Dios, verso 37, dice que se compungieron en sus corazones. Fueron sacudidos internamente de tal manera que ahora es como que el velo es quitado delante de sus ojos, y ahora entienden que aquel que crucificaron, aquel que mataron, no era un loco, no era un charlatán, sino es aquel que le están diciendo: ha resucitado, es el Señor, es el Mesías y está sentado a la diestra del Padre. Cuando ellos oyen eso, le dicen a Pedro: varones hermanos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? La que hemos liado. Tantos siglos esperando al Mesías. Y ahora que vino, lo matamos. ¿Hay alguna forma de arreglar esto? ¿Hay alguna forma de solucionar este desastre que hemos cometido? Y Pedro les dice: arrepentíos. Cambiar de vida. Arrepentíos. Dar marcha atrás. No sigan por la misma camino. Arrepiéntanse. Bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ahora viene la palabra de aliento. Siempre viene después del juicio el aliento, la restauración, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Esta frase me ha impactado muchísimo, porque Pedro llamaba a la generación en la cual a él le tocó vivir generación perversa. Jesús dijo lo mismo, ¿os acordáis? Esta generación mala y perversa es la generación que busca señales, pero no se le permitirá ver ninguna señal más la señal del profeta Jonás. ¿Os acordáis de aquella conversación, verdad? Ellos consideraban que su generación era perversa, que era maligna, que era incrédula, que era dura de cerviz. Y mi pregunta es: ¿y la nuestra? ¿Y cómo es nuestra generación? ¿El mundo en el cual vivimos hoy en día es diferente? ¿Hay más bondad, más misericordia, más perdón, más amor, más comprensión? Es todo lo contrario. La maldad se ha ido aumentando de tal manera que hemos oído y seguiremos oyendo lamentablemente cosas cada día terribles, de cosas que uno dice: ¿cómo es posible que una persona civilizada, una persona con un mínimo de sentido común pueda ser capaz de hacer eso? Amados hermanos, quiero terminar diciendo algo. En otro mensaje que ya analizaremos, Dios mediante, el apóstol Pedro dijo que el Señor Jesucristo tiene que volver otra vez. Dice que lo tienen retenido, está aguantado en el cielo. Primero, como hemos leído, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero vamos a ver, Dios mediante, un ingrediente muy interesante. Y dice que Él no vendrá hasta que comiencen a producirse o se produzca la restauración de todas las cosas. Y ahí comienza este hombre a hablar de cómo Dios va a restaurar algo que nos puede chocar, como el famoso tabernáculo caído del rey David. Dice que Él restaurará el tabernáculo caído del rey David. Y dice que no podrá venir hasta que todas las cosas sean restauradas. ¿Qué es lo que Dios se ha propuesto restaurar en este tiempo?
¿Qué es lo que está tratando de restaurar el Señor en esta generación, que de momento somos la más cerca de su venida que ninguna otra? ¿Qué es lo que Él está tratando de restaurar en nosotros, en su pueblo, alrededor de la tierra? Si todavía no ha venido, es porque aún ese proceso de cambio, ese proceso de restauración, aún no se ha concluido. Luego Él está trabajando, Él está haciendo cosas tremendas. Y la tierra, las sacudidas que está dando, los dolores de parto de la tierra, de terremotos, de huracanes, de tsunamis y de cosas que están ocurriendo, son las señales de los últimos tiempos, que la tierra está con dolores de parto, gimiendo y anhelando que su Redentor y que su Creador venga pronto. Y dice que así también tenemos que gemir todos y cada uno de los que amamos y honramos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que en esta noche me gustaría que cerráramos nuestros ojos un instante y cuando nos acerquemos a este momento tan importante en la vida de los hijos de Dios, como es compartir el pan y el vino, primero lo hagamos sabiendo lo que representa. Detrás de este pan y de este vino hay mucho amor de Dios, hay mucho sacrificio. Detrás de este pan y de este vino hay toda una obra que se organizó en la mente de Dios en la eternidad y que se fue desarrollando con el paso del tiempo hasta llegar a su culminación en la vida de Jesús. Detrás de este pan y de este vino hay muchas profecías que se cumplieron, muchas vidas que fueron transformadas, gente que fue llamada, gente que fue rescatada de la fauce de los leones, del fuego, de la muerte, para que pudiéramos llegar al día de hoy y decir que por fin todo se cumplió al pie de la letra. Nada quedó por cumplirse. Cuando Él muere en la cruz, Él pronuncia la famosa sentencia: consumado es. Ya está, basta. Ahora podemos entender, cuando leemos la carta a los hebreos, los grandes conocedores de la palabra del Antiguo Testamento, como dice el autor: vosotros sabéis perfectamente que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden perdonar los pecados. Si así fuera, no se tendrían que presentar generación tras generación, año tras año, los mismos sacrificios. Pero esos sacrificios, esos animales inocentes que ocupaban el lugar del pecador, simplemente tapaban, cubrían, sustituían temporalmente, hasta que viniera el verdadero Cordero de Dios con su sangre y borrara todos nuestros pecados. Por eso, amados hermanos, ya no matamos animales para recibir perdón de pecados, no, porque la sangre de Jesucristo, su amado Hijo, nos ha limpiado de todo pecado, una vez y para siempre. Aleluya. Y todo eso lo vamos a recordar esta noche con este pan y con este vino, símbolos de su cuerpo, de su sangre derramado por nosotros en la cruz del Calvario.